Bueno, gracias Dani por la presentación y por la invitación a la Dirección de Salud Mental de la provincia, bueno, y a ustedes por su tiempo, por estar acá hoy. En el marco de un proceso que creo, entiendo, asume la Dirección Provincial de Salud Mental, al menos hace un par de años, de un año y medio, 2 años, de debate de un nuevo plan provincial. Me vi convocada en diferentes instancias o puntos de la red, porque ya estuve en la posta el año pasado con una compañera, tirando ahí algunas pistas, reflexiones, cosas para pensar el cruce entre salud mental y género. También estoy en la Colonia Oliveros dando una mano con el proyecto de transformación institucional, y bueno, y ahora en este conversatorio, como eso, mi idea es poder como aportar desde mi lugar, desde mi disciplina, una mirada, algunas preguntas, reflexiones, cosas que en algún punto se procesan algunas medio solitariamente y otras de manera colectiva, y bueno, son justamente estos espacios donde también una vuelca, digamos, como aquello que por ahí queda como medio enfrascado en lecturas más solitarias o de reflexión más desde el pensamiento y no tanto desde la intervención, porque no es ese mi campo en particular. Entonces, en algún punto eso también pensar esta instancia como una instancia de intervención, al menos de la intervención que yo puedo hacer, que no es clínica, pero que sí por ahí desde la reflexión o de la pregunta. Como confrontar un poco eso con el lugar que a ustedes sí les toca hoy en ese proceso de transformación, de habitar la transformación. Me parece que está bueno para que tanto ustedes como yo saquemos nuevas preguntas, reflexiones, puntos de vista, etcétera, para seguir en este proceso. La invitación vino un poco de manera como medio, no sé, desde mi punto de vista, como medio accidental, si se quiere, porque en realidad viene a colación de un trabajo que está publicado, que aparece en internet, que yo hice hace 10 años más o menos, en donde buscaba ahí como una conexión entre algunas preguntas de los desafíos actuales en salud mental, posaprobación de la Ley Nacional de Salud Mental en ese momento. Ahora también estamos en la movida de la implementación, desde siempre. Y el pensamiento decolonial, que venía un poco a título de un seminario que había hecho en su momento, etcétera, pero que después, como yo le comenté a Dani ese día que nos juntamos a charlar, fue una línea de reflexión, de indagación que yo no continué. Es decir, yo no me especializo en eso, fue así como una cosa medio de un momento, de sistematizar algunas lecturas que venía teniendo en ese entonces, y después quedó medio ahí. Pero sí que fue en ese año también que arrancó la experiencia de organización de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental por sus Derechos, que estaba en el marco de un proyecto de extensión. Acá hay compañeras con las que compartimos ese espacio. Y ahí, como en el nacimiento de ese momento de la Asamblea, un poco la preocupación que nos atravesaba desde diferentes lugares y miradas y etcétera, era como en algún punto hacer que ese espacio de organización política, de lucha política, desde las reivindicaciones particulares del campo, atravesara, digamos, como esa frontera o esas barreras y pudiera confluir con agendas de reivindicaciones y de reclamos políticos más amplios. O sea, como en una búsqueda de ver cómo dejar de hacer, digamos, de la pregunta y del interés por la salud mental, por su objeto, por sus sujetos, una cosa como más de nicho o más recortada a las disciplinas que son convocadas en el campo, a pensar sobre eso, a intervenir sobre eso, y que eso de alguna manera diera como un salto a la agenda y que traspasara, digamos, exactamente, ese recorte propio del campo, que lo podemos figurar en los muros del hospital, pero no solamente. Y después de pensarlo un rato decía, bueno, en realidad el desafío sigue siendo un poco el mismo, digamos, como que por ahí yo
como pensaba qué aportes, no solamente desde el pensamiento decolonial, traer hoy, y tienen que ver con esta misma búsqueda, digamos, cómo desde diferentes corrientes de pensamiento, crítica, sobre todo desde las ciencias sociales, pueden alimentar esa búsqueda, esa pregunta, que por ahí, digamos, es una cosa que quizás queda como medio atada a ciertas modas académicas, porque de pronto todos hacemos pensamiento decolonial y todos leemos pensamiento decolonial y nos vamos a las epistemologías feministas y el movimiento tiene ahí todo para enseñarnos y para decirnos, o vamos al pensamiento de, no sé, el ambientalismo y los bienes comunes y bueno, sí, en realidad sí, porque son esos los movimientos que hoy un poco marcan las agendas de los progresismos, de las izquierdas, de aquellos como proyectos o propuestas políticas que hoy se están planteando eso, como superar las barreras de su propio territorio, articularse en otras luchas y en esa articulación buscar la emergencia de nuevos sujetos políticos, digamos, que cambien un poco la realidad en la que vivimos y que hagan de este mundo un lugar menos hostil y más amable. Como medio en esa búsqueda está la cosa, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y para no quedarme solamente delimitada en la propuesta del pensamiento decolonial, porque cuando Ani me lo decía, mi primera respuesta fue, pero yo no soy especialista en esto, digamos, no tengo tantas lecturas como pareciera, no sé si puedo decir tanto. Entonces era bueno como ver, además del pensamiento decolonial, que otras corrientes por ahí alimentan esta misma búsqueda. Y entonces eso se me ocurría, digamos, como traerles algunas propuestas de corrientes epistemológicas, críticas, que alimentan un poquito una reflexión más epistemológica en términos de la pregunta por el conocimiento, y del saber o de los saberes, en la medida en que son los saberes que intervienen en un campo los que desde la perspectiva desde la cual abordan a su objeto de intervención, de pensamiento, de reflexión, lo constituyen en cuanto tal, digamos. Entonces eso es por eso una pregunta más epistemológica, y por eso esta idea de las epistemologías otras, como pensar eso en corrientes críticas que son más recientes, de los últimos 30, 40 años en el pensamiento social o de las ciencias sociales, y que invitan un poquito a esa reflexión. Una reflexión que yo digo que está como un poco en una doble vía, que por un lado tiene que ver con interpelarles en términos de eso, como de una revisión de sus propios recorridos de formación disciplinar, digamos, en términos de esto, de las diferentes disciplinas que son convocadas a intervenir en el campo de la salud mental, para intentar también como establecer un criterio como general desde el cual hablarles. A ver, ¿cómo explicarlo? Yo en esta disposición de este diálogo que intentamos entablar, yo entiendo que los entiendo a ustedes de manera uniforme y entiendo que yo soy la otra de ese diálogo, digamos. Lo digo así porque yo sé que acá después hay trabajadoras sociales, psicólogas, médicas, médicos, diferentes disciplinas, pero en el sentido de esto, de una pregunta hacia sus propias formaciones disciplinares, sin detenerme en desagregar eso, ¿no? Cada uno de ustedes sabrá en sus trayectos de formación, yo aparte no conozco en profundidad los planes de estudio de sus diferentes disciplinas como para tener una visión, digamos, como más cabal o más finita de eso. Pero bueno, en principio esto, una pregunta por aquellos marcos epistémicos desde los cuales cada una es formada y en función de los cuales construye sus objetos de indagación y de intervención. Y después una segunda vía que tiene que ver con el objeto en sí mismo, ¿no? O sea, el objeto que son sujetos, ¿no? Pero es ¿cuál es el objeto, digamos, de indagación o de intervención? Digo, el padecimiento subjetivo, la locura o la enfermedad mental, no sé, todas las denominaciones
no equivalentes, por supuesto, que podemos encontrar hoy al objeto que nos convoca, al sufrimiento del otro, de la otra, cómo poder, digamos, a partir de estas diferentes corrientes epistemológicas, repensarlo en términos de cómo construirlo, ¿no? Porque a partir de esa construcción más teórica de la reflexión y de cómo entender el conocimiento que hagamos del objeto, devendrán esas formas de intervenir sobre eso, ¿no? De dialogar con eso, de abordar eso, de hacer lugar a eso. Esa sería como un poco el marco, esas dos grandes líneas, digamos, como de reflexión sobre la formación disciplinar por un lado y reflexión sobre el objeto de intervención por el otro, intento, digamos, como que atraviesen un poco todo lo que tenga para compartirles hoy. Probablemente de manera bastante desordenada, pero bueno, quería como detenerme particularmente en esto porque en la medida en que en el desarrollo de las diferentes cosas que tengo para compartirles, algo de esto aparezca y lo quieran compartir, digo, para que no, o sea, para mí está bien si lo dialogamos y no me dejan hablar 2 horas para después ustedes intentar meter algún bocadito, porque aparte yo soy de hablar bastante, medio que pongo play y le doy, y si no me interrumpen, yo sigo. Así que eso, si lo podemos hacer dialogado, mucho mejor. Y esa es siempre la intención de quien tiene que conducir un conversatorio, después eso sale o no sale, veremos qué sucede. Bueno, en concreto, esas como 2 grandes vías de reflexión más epistemológica, las ordené. Hacía mucho que no la veía. Pues. A partir de estas 3 corrientes y algunas categorías o nociones claves que nos ofrecen esas corrientes para pensar después algunas traducciones posibles sobre salud mental, ¿no? Sobre el objeto salud mental, sobre el campo de la salud mental. En primer lugar, bueno, pensamiento decolonial, y ahí, bueno, trabajar brevemente la cosmovisión de la epistemología cheje, que es un término aymara, después eso lo vamos a desarrollar. Se pronuncia así, me miré conferencias para ver cómo se pronunciaba, para no decir cualquier cosa. En segundo lugar, algunos aportes de las epistemologías feministas y fundamentalmente la categoría de interseccionalidad de las opresiones, que probablemente ya muchas la conozcan porque es una categoría fuerte para el análisis de diferentes escenarios en donde existen, digamos, como sujetos subalternizados, vamos a decirlo así, ¿no? Que están como en un plano de dominación bastante obvia. Y por último, algunos aportes de la epistemología crítica o epistemología de la virtud, también se llaman, y un concepto, una noción que está bastante en boga en los últimos años en las ciencias sociales, que es el de injusticia epistémica. Esas son un poco los 3 enmarques. Bueno, esto, en primer lugar, decir que que estas 3 corrientes justamente son corrientes de pensamiento y no son como grandes teorías. Eso es una característica que comparten entre las 3 y que es un poco una caracterización que valdría para todo lo que se produjo desde el último tercio del siglo XX hasta esta parte, como un poco trastabilla, si se quiere, como el modelo de ciencia y la idea de teorías totalizadoras, en el sentido de que podían tener respuestas, posturas y lecturas para todo lo que formara parte de problemáticas de lo social. Eso un poco se pone en dudas o queda, digamos, como medio trastabillando hacia los años 70, 80 del siglo pasado, y en adelante prácticamente todo lo que se produce en ciencias sociales son como corrientes de pensamiento, y esto quiere decir que no hay como un corpus teórico que sea unificado para todos los autores, sino que hay debates hacia el interior, y que a la vez eso también implica que estos 3 recortes que yo hago, lo hago desde ciertos autores muy puntualmente, que después se los voy a mencionar para que también
quienes le interesen o quienes ya tienen lecturas sobre estas corrientes en términos más generales, también saber que a veces la biblioteca es tan amplia que podemos estar hablando de cosas que no son del todo lo mismo, digamos, como esa primera aclaración. Y en segundo lugar, aclararles que yo no soy especialista en ninguna de las tres. Digo especialista en el sentido de tener como una lectura sistemática y que formen parte o del marco que yo haya trabajado en alguna investigación o tesis o algo del estilo, o que forme parte del programa de estudio de las materias en las que doy clases, sino que es más, son lecturas que estoy haciendo en este momento y es compartirles parte de lo que me producen esas lecturas hoy a mí, al menos de algunas preguntas que me disparan y que sí las pongo, digamos, como en diálogo con cosas que sí he hecho. Por ejemplo, bueno, acá ya muchas deben saber, yo hice mi trabajo de investigación para mi tesis de doctorado en el Agudo Ávila, de hecho varias que están acá las entrevisté en su momento, para eso. Entonces hay varias cosas de estas lecturas que revisito de ese trabajo de campo que hice ya algunos años y que fueron otros marcos teóricos, epistemológicos y otras preguntas las que me hice. Otras, y no tanto, las que me hice en ese momento. Así que bueno, y esto también, la aclaración la hago porque yo también, como me muevo en un ambiente medio de investigación académica, todo eso, hay como una moda de hiperespecialización en donde cada quien tiene que saber el detalle de aquello que investiga. No es mucho mi estilo, al menos en este recorte que les traigo hoy, y además también porque quizás ustedes tienen algunas preguntas que sepan que yo no les vengo a responder, digamos. Es más una invitación a la reflexión que otra cosa. Pero bueno, en términos concretos, punto de partida, y lo hago así como muy pasada de revista para tampoco hacer una cosa súper, porque aparte es una cosa como medio aburrida o medio bochorno, y además cosas que han formado parte, calculo yo, en términos generales, de la formación de cada uno de los que estamos acá. Estas tres corrientes se van a parar desde un lugar de crítica al modelo de ciencia que consolidado y constituido hasta ese momento, ¿no? Un modelo de ciencia moderna que un poco aplica esto para el conjunto de las ciencias exactas, naturales y sociales también, ¿no? Modelo científico de la modernidad, ahí leo para pasar rápido, que se caracteriza por ser una ciencia que es descriptiva, que es explicativa, que es predictiva, que deduce sus explicaciones a partir de un sistema de leyes, que eso lo tenemos sobre todo desde las ciencias exactas, pero después sabemos que las ciencias sociales en la modernidad fueron, digamos, como instadas a responder también a ese modelo de ciencia, modelo de ciencia en términos del conocimiento que se produce tenga estatus y jerarquía de verdadero, ¿no? De posibilidad de afirmar la verdad de las cosas, de cómo son las cosas en el mundo, básicamente, ¿no? Que es un modelo de ciencia metódico y sistemático, ¿sí? En términos del seguimiento de un camino para llegar a una meta, de una serie de pasos en la investigación científica, a partir de las cuales ir corroborando, comprobando hipótesis que afirmen esa verdad que se intenta buscar, que requiere el cumplimiento de una sucesión de instancias para alcanzar un objetivo de conocimiento, que es unificado, que tiene una consistencia lógica, que es coherente internamente, que se puede comunicar a través de un lenguaje que sea entendible para el conjunto de la comunidad científica y entonces en ese sentido ganar la legitimidad necesaria para afirmar la verdad de las cosas, y fundamentalmente es un modelo científico que entiende al conocimiento en términos de objetividad y de neutralidad valorativa, ¿no? En el sentido de un modelo de ciencia que entiende que las cosas del mundo están dispuestas naturalmente y esperando a la visión especializada de que la ciencia la encuentre y la hable y la muestre en su verdad, y que ese proceso de generación de conocimiento objetivo no lleva ningún tipo de valoración ni de
evaluación singular o particular del sujeto encargado de producir esa verdad científica, ¿no? Hasta ahí estamos, me parece que sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Bien. Ese modelo de desarrollo del conocimiento científico, que es pasible de afirmar la verdad de las cosas, tiene un correlato con un sistema de pensamiento en general, que tiene que ver con, vamos a decirlo así en términos muy generales, la idea de las luces, ¿sí? Esto es la modernidad en el sentido de otorgarle a la razón como categoría ordenadora de todo la capacidad de descubrir la verdad de las cosas y de separarla, digamos, de toda explicación hasta el momento mística, religiosa, supranatural o etcétera que pudiera existir sobre las afirmaciones que existían de los fenómenos de las sociedades. Fundamentalmente tiene un correlato con un modo de producción que es el capitalismo, sí, es la ciencia moderna al servicio de la expansión, del desarrollo y de la consolidación de un modo de producción específico en un momento histórico determinado y que dispuso de todo su saber para hacer posible no solamente los avances tecnológicos necesarios a la consolidación de ese modo de producción, sino también de los discursos y del ordenamiento político-social que hiciera posible ese modo de producción de mercancías, de riqueza, de ordenamiento de las sociedades, etcétera, etcétera. Básicamente ese proyecto político que encarna fundamentalmente el liberalismo y el liberalismo europeo. Y esto es importante después para pensar algunas cuestiones respecto de la mirada crítica que va a tener el pensamiento decolonial, ¿no? El lugar que ocupa fundamentalmente Europa en la consolidación de un modelo de ciencia que tiene un correlato con un sistema de pensamiento, con un modo de producción y con un modo de organización política de los estados nacionales que nacen en ese momento. Entonces, modelo de ciencia que opera un proceso de secularización, esto que les decía antes, sustraer, digamos, de los fundamentos del saber y de la verdad aquellos contenidos asociados a lo religioso, a lo místico, a lo sobrenatural, a lo ancestral, a lo que no fuera corroborable mediante el método de la ciencia, y que eso se corresponde con un ordenamiento del mundo y de las cosas que se organiza en clave de pares duales, ¿no? Pares duales o dicotómicos en la medida en que esa correlación entre un contenido y otro de ese par anula, quiere decir que una parte anula la otra, ¿no? Si es una cosa, no es su contrario, y si es el contrario, no es la cosa, para decirlo de alguna forma, ¿no? Cultura, naturaleza, razón sin razón, hombre, animal, la mujer no espera que aparezca, universal, particular, objetivo, subjetivo, ¿no? Entonces ahí, bueno, básicamente todo este pequeño desarrollo para decir que la ciencia moderna cristaliza un modo de organización del poder, un modo de generación de la riqueza, un modo de organización de las sociedades, ¿sí? Una visión sobre la cultura y sobre lo que es tomado como verdadero. Ahora, toda esa operación política que se corresponde con la consolidación de un modelo de ciencia, por supuesto que es velada en términos del discurso científico, ¿no? O sea, justamente esta idea de la objetividad del saber sobre las cosas lo que hace es sustraer de todo este contenido profundamente valorativo en términos de lo que significa el capitalismo, el liberalismo político, etcétera, etcétera, de ese proyecto de ciencia, de saber. Básicamente es decir que hay una relación intrínseca entre el saber y el poder que es velado en esa operación, ¿no? Esto ya lo dijeron muchas personas mucho antes y mucho mejor de lo que lo puedo decir yo. Básicamente y acá también pasando súper rápido, ese modelo de ciencia moderna que se consolida con el capitalismo tiene su correlato en salud,
que es bien claro, y acá una invitación a repasar sus matrices formativas con respecto a esto, ¿sí? Se genera un modelo de ciencia que pretende la unidad de objeto y método, ¿sí? O sea, las ciencias de la salud tienen un único objeto, la enfermedad, y un único método para tratarla, lo que significa eso en términos, digamos, de el desarrollo disciplinar y de la intervención disciplinar. Y otra vez aparece esta idea de los saberes, los discursos y las intervenciones, por extensión, que se ordenan alrededor de estos pares dicotómicos o de estas dualidades, ¿no? Salud-enfermedad, mente-cuerpo, lo biológico, lo mental, etcétera, etcétera. Serían las características del famoso y bien querido modelo médico hegemónico, que a la forma de los tipos ideales weberianos, como que saca, digamos, como las características preponderantes o más claramente visibles, resaltables. Digo, esta es una idea de un modelo, está modelizada la característica de eso, por lo tanto un poco se exageran sus características, pero sirve para situar como las tendencias más generales y hegemónicas a la vez en el campo de la salud, ¿no? Que tiene que ver esto con un conjunto de prácticas y discursos que, bueno, quien realiza esta idea del modelo médico hegemónico, ustedes saben, Eduardo Menéndez, un referente de la medicina social latinoamericana / salud colectiva, lo piensa como consolidándose más o menos desde mediados, fines del siglo XVIII hasta esta parte, y esto sirve un poco como ordenamiento de las prácticas que sobresalen, digamos, en el campo de salud a la hora de abordar sus problemáticas, ¿no? Que es un modelo médico que no tiene que ver solamente con la medicina, claramente, que se caracteriza por ser ahistórico, asocial, que trata la salud como una mercancía, que piensa la relación entre profesional-paciente de manera absolutamente asimétrica, que se corresponde con el paradigma positivista en ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso. Doy por hecho que esto estamos, perfecto. Así generamos un poquito como un punto de partida común. Bueno, esto que les decía antes, ¿no? Cómo se queda como velado o arropada la función política y de ordenamiento social que se le atribuye al discurso de la ciencia. Sobre eso las ciencias sociales ya han dicho bastantes cosas. Hay como investigaciones que son pioneras en eso y que ahí también supongo que más o menos ya las conocen y han tenido lecturas y aproximaciones, e incluso también charlas, conferencias, intercambios sobre eso. Yo nomás las resumía, digamos, como en algunas frases o fórmulas casi prototípicas de lo que las ciencias sociales, digo ciencias sociales para no meterme, digamos, como en una cosa más de diferenciación disciplinar, de lo que las ciencias sociales han podido como sistematizar en sus estudios sobre estos procesos como más históricos, que se simplifican en esta idea del modelo médico hegemónico, pero que detrás de esa formulación más modelizada hay procesos de largo aliento que van configurando que efectivamente después la medicina intervenga sobre un objeto que es asocial, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí, bueno, yo pensaba como en 2 o 3 fórmulas bien cortitas, pero que me parece que sintetizan bien todo esto. Una que es esta idea de Robert Castell de pensar el nacimiento de la psiquiatría o de la medicina mental más como ciencia política que como rama de la medicina, en el sentido de un saber que viene de alguna forma a reorganizar toda la economía del cálculo de cómo se piensa, digamos, como la organización de las poblaciones en las sociedades nacientes de la modernidad, ¿no? Es como esto, ¿no? Una función, en primer lugar, política, una función de administración, de gestión,
antes que de cura o de asistencia al sufrimiento o a la enfermedad. Bueno, después esta otra fórmula también muy conocida de Michel Foucault, de pensar a la medicina, las ciencias médicas, como la ciencia madre de las ciencias humanas, ¿no? En el sentido de esto, de un saber que irradia el conjunto de las ciencias humanas, en el sentido de esto, como de definición de la naturaleza humana, de la función humana, de la organización de las sociedades, etcétera, etcétera. Y esto, cómo estos estudios han podido de alguna forma, desde esa perspectiva más histórica, revelar, si se quiere, esa articulación interna que existe entre el conocimiento y de ahí la perspectiva epistemológica de este convite y el poder, porque básicamente ahí es donde se cifra la definición del objeto de nuestra intervención, de nuestra preocupación / intervención. No sé, yo sé que también tiene en parte que ver con un vicio de politóloga, que a los politólogos siempre nos encanta decir que todo es político, pero bueno, sí, todo es político. Esto también. Es así. Bueno, básicamente entonces lo que van a hacer estas tres corrientes, pensamiento decolonial, epistemologías feministas o epistemología crítica de la virtud, lo que yo digo que les atribuyo un poco ahí una operación de volver de alguna forma a atar el nudo que separó saber de poder, ¿no? Hay Bruno Latour, que también es un filósofo de las ciencias, epistemólogo, dice, bueno, en algún momento la modernidad hace esta operación de a la izquierda el conocimiento científico y a la derecha el poder, la política, la ideología, etcétera, y eso de alguna manera desata ese nudo gordiano que unía estas dos cosas de una vez y para siempre. Bueno, lo que requiere hoy el trabajo epistemológico que tenemos que hacer es volver a anudar esas dos cosas. Y estar como todo el tiempo pensando que esa producción de conocimiento, de saber, y que son esas herramientas de conocimiento, de saber más epistemológicas las que nos ayudan a construir nuestros objetos de intervención, ahí es donde se sitúa la pregunta posible para hacer que ese objeto sea otro, para hacer emerger otras preguntas, para pensar ahí la disciplina interviniendo de otra manera, pensando su saber, su capacidad de conocimiento en función de otras intervenciones posibles, ¿no? De ahí esta idea de habitar la transformación. Es un saber en algún punto que no sabemos, es un saber no sabido, es decir, en este diálogo, en este nudo que vos ubicás entre saber y poder, en algún punto creo que también es un saber que, a ver, nosotros no sabemos qué es lo que le pasa al otro, creemos saber, en todo caso tiene que ver con el relato de, por ejemplo, una persona que está sufriendo a una situación, pero es también, me parece ahí, correrse del lugar de saber, o no desde el lugar más de esta ciencia tradicional que vos traes, ¿no? Como el otro es el objeto ante el que, bueno, intervengo desde el saber. Bueno, no, digamos, es ubicar el saber también del otro lado, y por lo tanto, sí, principalmente es ubicar el saber del otro lado, pero digo, la pregunta también desde el saber es una pregunta que es desde el no saber, que no le podría haber una de estas preguntas, digamos, que deconstruyan o que vayan hacia esa transformación. Entonces digo, no sé, me parecía interesante esto, ubicar esta diferencia, ¿no? En el orden del saber y del poder. A diferencia de lo que se sostiene tradicionalmente, o en un pensamiento más hegemónico o colonial, o no sé si colonial, pero bueno, más hegemónico, positivista, donde se sabe hacer ciencia cierta, digamos. Y acá, bueno, ¿no? En lo que es salud mental, por lo menos para circunscribirlo a un marco. Totalmente. Yo
vamos a recorrer varias de esas cosas que vos señalabas ahí, en términos de asumir, primero, yo no sé si un lugar de no saber, en todo caso, o sí, pero de incompletud al menos, y a partir de eso ver qué, o sea, desde qué lugar sí me puedo aferrar, pero no solamente, pero no tanto para afirmar una verdad, sino para ver cuáles son las condiciones del diálogo con el otro o con la otra, ¿no? Porque también me imagino que pararse desde un lugar del no saber debe ser muy estar en pampa y la vía, para decirlo en el lenguaje de la ciencia, ¿no? Como casi que despojarse de las herramientas que en realidad las tenemos, porque atravesamos una formación, o sea, hay cosas que podemos afirmar cosas. En todo caso hay que ver cuáles son como las condiciones o sea, si entendemos el saber en términos de un diálogo con el otro, bueno, cuáles son las condiciones que generamos para ese diálogo, porque vos decías escuchar el saber del otro, lo que el otro tiene para decir, bueno, cuáles son las condiciones en las cuales se cifra ese diálogo. Pero sí, hay varias de las cosas que señalabas que ahora vamos a volver sobre eso en varios momentos. En términos concretos, y para ser lo más breve posible con esta última cosa antes de ya así meterme en pensamiento decolonial, esta crítica al modelo de ciencia del que les hablaba antes, fundamentalmente en salud, encuentra en la corriente de la medicina social latinoamericana, del pensamiento de la salud colectiva, como su principal paradigma de reelaboración, ¿no? De reelaboración crítica, de intentar como conmover esos pares dicotómicos, esas dualidades que organizan el modelo médico hegemónico y hacerse otras preguntas ahí, intentar dar lugar a un proceso más complejo, digamos, que piense esa articulación entre salud y enfermedad, no tanto como pares dicotómicos, sino como parte de un proceso en donde la atención, el cuidado también entran a jugar en las determinaciones que hacen al sufrimiento, pero también a las posibilidades de intervención o de abordaje o de hacer algo con eso, digamos, en nuestras sociedades. Acá, bueno, también cuando nos juntamos a tomar ese café con Dani para pensar en esta conversación, vos un poco me decías esto, bueno, todas las formaciones vienen siendo como un poco en el marco de la salud colectiva, queremos otra cosa, viene por otro lado, pero yo creo que y un poco el planteo de la salud colectiva es un poco el punto de partida. Porque esta formulación del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidados que hace el pensamiento de salud colectiva un poco cristaliza una complejización, lo que yo, y acá es una hipótesis, es un invento mío, y creo que estas tres corrientes epistemológicas que les mencionaba al principio, para mí hacen aportes a complejizar esa formulación de salud, enfermedad, atención, cuidados. Como si fuéramos a hacer un zoom sobre esa articulación de esos cuatro componentes, y para mí estas tres corrientes piensan de modo particular la articulación entre esos componentes. Una reformulación, digo, a partir de cómo piensan epistemológicamente el objeto de las ciencias, una reformulación sobre cómo pensar los cuidados, sobre cómo pensar el vínculo salud-enfermedad, cómo pensar la intervención, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahora sí, finalmente, hemos llegado. Primer punto, los aportes del pensamiento decolonial. Bueno, la corriente del pensamiento decolonial se empieza a configurar más o menos desde los años 90, tiene como protagonistas sobre todo a intelectuales latinoamericanos y del Caribe, pero que trabajan en universidades de Estados Unidos. Ahí se paga mejor. ¿Qué quieren que les diga? No, que también tiene un grupo de intelectuales que se organizan en Colombia, o sea, ahí hay una articulación entre las universidades norteamericanas y algunas universidades importantes de países centroamericanos o de América Latina. Casi un contrasentido, estaba pensando. Claro. No, bueno, lo que pasa es que ahí
tiene que ver con una política claro, de las condiciones, porque también hay muchos de los países del tercer mundo que se independizaron entre los 60, 70 del siglo XX, que también fueron a parar a las universidades norteamericanas y desde ahí producen la mayoría de sus obras. El resto de las referentas que vamos a ver de epistemología feminista y de epistemología crítica también salen de las universidades norteamericanas. Son corrientes de pensamiento que se nutren de diferentes fuentes, que establecen diferentes diálogos con corrientes como la teoría de la dependencia, la teoría del sistema mundo, los estudios postcoloniales, el marxismo, es decir, como todas corrientes del pensamiento social que son críticas y con las cuales va dialogando y contraponiendo algunas ideas o hipótesis, ¿no? Fundamentalmente lo decolonial, planteado como giro decolonial, ellos lo piensan en el sentido de diferenciarse de la corriente de lo que se llaman los estudios postcoloniales, que fueron los estudios que proliferaron en el marco de los procesos de independencia de países del tercer mundo, sobre todo de Asia y África, que tenían una lectura en que esas sociedades, después de roto el vínculo colonial con sus antiguas cabezas de colonia, inauguraba un nuevo momento político para esos países, para esas naciones, para esas sociedades. Lo que dicen los pensadores decoloniales es que, lejos de romperse ese vínculo colonial, continúa por otros medios, se reconfigura de otras maneras. De ahí entonces ese primer planteo, digamos, como de diferenciación con el postcolonialismo, con los estudios postcoloniales. Después, por otro lado, entre estas diferentes corrientes, digo, teoría de la dependencia, marxismo, estudios postcoloniales, etc., hay como un debate respecto de, para plantearlo en términos bien criollos, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, digamos? O sea, ¿qué es lo que determina la posición de subordinación y de dominación en ese vínculo desigual que se establece entre norte y sur en el mundo, ¿no? Si son las condiciones de desarrollo económico y las posibilidades de consolidación del sistema capitalista en estos países, o si tiene que ver con razones de orden más político, cultural, social, etc., ¿no? Entonces hay ahí como todo un debate respecto de qué es lo determinante, debate en el cual no nos vamos a meter. Sí me parece que lo importante a retener acá respecto de la propuesta del pensamiento decolonial es que ellos lo que dicen es que no hay que, digamos, como que el debate sobre la jerarquización respecto de qué es lo que determina, digamos, esa dominación es secundario, en el sentido de que no puede, digamos, como terminar de pensar la articulación entre esos dos componentes, y en todo caso pensar que las diferencias en términos de las posibilidades de consolidación de un modelo capitalista de producción van de la mano y se explican por y están íntimamente vinculadas con las formas en las cuales se cifra la dominación política, social y cultural. Es básicamente que el desarrollo del capitalismo en los países europeos, fundamentalmente vamos a hablar del norte global como metáfora, tiene una correspondencia directa con una división y organización del mundo que es étnico-racial, que es patriarcal, y que yo acá le agrego que es capacitista, digamos, ¿no? Como que hay ahí una división y una articulación interna entre esas dos, entre lo que diríamos la estructura y la superestructura, ¿no? ¿Qué es lo político o lo económico? No, son esas dos cosas enlazadas, y una sirviendo, digamos, como a la posibilidad de concreción de la otra. Entonces, en ese sentido, lo que el pensamiento decolonial va a venir a proponer es una lectura epistemológica, en el sentido de digamos, como dar cuenta de las condiciones del desarrollo del conocimiento y del saber, en términos de que hay una pregunta ahí que vendría a ser como
un punto ciego que el resto de las corrientes anteriores no estuvo indagando, que va a permitir como dar cuenta de esa articulación interna entre la estructura económica subdesarrollada de estos partidos, de estos países, o del sur global, vamos a decir así, y sus sociedades estratificadas, divididas étnico-racialmente, y los rasgos patriarcales de la dominación y los rasgos capacitistas de esa dominación, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende, no? Ahí va. Bueno, entonces, entre esto que les decía recién, entre la articulación del capitalismo y los aspectos culturales, la centralidad de la crítica de los estudios decoloniales, del pensamiento decolonial, se va a orientar hacia las condiciones de producción de conocimiento, en la medida en que esa dimensión epistemológica revela y explica esa articulación. Acá les leo un pequeño fragmentito. Dice: lo que conocemos, es decir, aquello que afirmamos como verdadero, como lo que existe, como problemas posibles de ser pensados y abordados, está cifrado en una clave eurocéntrica, que perpetúa una actitud colonial frente al conocimiento. Esto significa que omite, silencia, ignora saberes, voces, verdades que son tomadas por precientíficas, premodernas, místicas o no válidas como conocimiento. Y esto ellos lo van a decir no tanto en términos de un ensalzamiento de lo ancestral o de lo tradicional, como en una cosa más de de una perspectiva más romántica sobre el pasado pre-invasión, sino en la necesidad de incorporación de todo aquello que en esa articulación entre capitalismo y la política y lo social y lo cultural de la mano, fue dejado de lado, fue olvidado, fue velado, fue tapado, ¿no? Como pensar ahí como una hibridación en todo caso, o una recuperación de todo aquello sin desechar los discursos científicos, los saberes, etcétera, etcétera, constituidos y existentes hasta entonces, ¿no? Esto más o menos ya lo dijimos. Ahí va. Entonces esto, lo que les decía recién, ante esta lectura crítica que ellos van a hacer, además esto, ¿no? Estas corrientes de pensamiento en el sentido de su raigambro, de su naturaleza crítica, de la misma manera que van a tener, digamos, como una lectura respecto de cuáles son la carga que se arrastra en el sentido de las consecuencias negativas de las formas del saber que supimos construir, como en esta doble operación de crítica, destrucción de lo existente hasta el momento y propuesta o reconstrucción crítica de otra cosa, ¿no? Entonces ahí como esto, a partir de una lectura crítica de la ciencia que supimos conseguir hasta este momento, que de alguna manera vela ese enlace entre saber y poder, presentar una contrapropuesta que tiene que ver con la construcción de formas híbridas de conocimiento, van a decir ellos, ¿no? De una combinación, esto que les decía antes, entre lo ancestral, lo tradicional y lo moderno. En todo caso hay ahí una resignificación de las formas hegemónicas de conocimiento, y van a hablar de la necesidad de la construcción de epistemes de frontera, así lo llaman. Esta idea sobre la frontera, habitar la frontera, diluir las diferencias entre las dicotomías y etcétera, también va a estar presente bastante fuertemente en estas tres corrientes epistemológicas. Acá algunas menciones a algunos autores que van a pensar la articulación entre pensamiento decolonial y salud mental por un lado, y otros que, bueno, que perteneciendo a esta corriente de pensamientos más decoloniales se interesan o se meten en otros temas, pero que a mí
me parece que también acá como hipótesis, como pregunta, se pueden pensar como traducciones posibles hacia algunas preocupaciones o preguntas que son propias del campo de la salud mental. En primer lugar, mencionar a Leandro Luciani Conde, que es un psicólogo, docente de la UBA, que también forma parte del cuerpo docente de los posgrados de Lanús, de salud mental comunitaria. Él tiene un ensayo publicado que se llama algo así como Ensayos decoloniales y salud mental. O sea, se mete como bien específicamente en esa articulación. Tiene, digamos, como arranca desde un estudio muy crítico respecto de cuáles son las matrices de formación disciplinar de las disciplinas que intervienen en el campo de la salud mental, e intenta ahí pensar cuáles serían los aportes de las corrientes decoloniales para reconfigurar esa matriz que en el marco de esa reconfiguración, dice él, nos permitiría construir un nuevo objeto de intervención de la salud mental. Y en esa matriz él va ahí también a pensar en los diálogos con la medicina social latinoamericana, salud colectiva, brasilera. Ahí menciona autores como Mario Testa, Emiliano Galende, Alicia Stolkiner, digo, referencias que son para todas conocidas, entonces un poco para que ubiquemos cuáles serían los aportes ahí. Juan Zamaja también, y propone la incorporación de algunas ideas de algunos autores que son propios del pensamiento decolonial, y menciona allí a Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana, y también él trae a colación algunos conceptos y trabajos de Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué pasa con Boaventura de Sousa Santos? Cancelado. No, fue un drama para mí en el momento de pensar este conversatorio. Bueno, ya saben, fue denunciado hace poco por colegas, por abusador, por acosador y abusador. Y nada, eso ahí como que nos pone como un poco en un dilema de cuánto queremos tomar su pensamiento como referencia, fundamentalmente si lo hizo también a costa del sufrimiento de otras pares a la hora de investigar y de pensar. Así que decidí no detenerme mucho en él, solo una sola cosita voy a decir un poco más adelante, fundamentalmente porque tiene algunas cosas que eran potables en términos de cómo pensar algunas categorías o nociones que yo creo que son lo suficientemente simples y a la vez potentes para pensar estas reformulaciones del objeto de pensamiento de la salud mental, del objeto de pensamiento, del objeto de intervención. Pero bueno, la verdad que nada, tampoco quería como detenerme mucho ahí o hacer mucho hincapié ahí. No sé, es un debate, es un dilema. No sé si tan dilema. Por eso sí me voy a detener un poquito más en algunos aportes de Rivera Cusicanqui, que bueno, les decía recién, es una socióloga boliviana, que es una estudiosa de las cosmologías aymara y quichua en Bolivia, contemporánea, está publicando ahora, Silvia. Hay varias conferencias de ella en YouTube, si les interesa también para escuchar. Ella ahí, bueno, esto es como una preocupada y muy crítica del MAS y del gobierno de Evo Morales, por cosas que yo no le termino de entender muy bien, pero está ahí como produciendo mucho alrededor esto como de la preocupación de la complejidad característica de la sociedad boliviana, intentando leerla a la luz de recuperaciones de estos pensamientos más ancestrales, más tradicionales, pero también, digamos, como en una pelea fuerte con varias colegas de ella, en términos de una reinterpretación sobre lo mestizo. Ella
tiene también un ensayo, que en este momento no me acuerdo el título, pero hacia el final está, para que lo tengamos. Para pensar esto, digamos, cómo explicarse, cómo dar lugar a la complejidad de la sociedad boliviana, de un concepto de René Zavaleta Mercado, que también fue un intelectual marxista, gramsciano de los años 70, 80 en Bolivia, que, digamos, confrontado ante la conflictividad social y a la imposibilidad de poner en pie un proyecto político alternativo en Bolivia que fuera radical, digamos, que hiciera una revolución y que fuese sostenible en el tiempo, toma este concepto, esta noción sobre lo abigarrado para caracterizar a la sociedad boliviana. Abigarrado en el diccionario se lo define como algo que tiene muchos colores mal combinados o que está compuesto de muchos elementos muy diversos sin guardar orden o conexión entre ellos. Es un concepto que Zavaleta un poco lo utilizaba para preguntar y para pensarse en términos de esto, de la complejidad de la Bolivia de esos años, que es también un poco la complejidad de la Bolivia de estos años, de la Bolivia de América Latina, digo, en términos de la composición social de su sociedad, de pensar, digamos, como entre su población india, mestiza y blanca, pero también en las diferencias en el desarrollo del capitalismo hacia el interior de la misma Bolivia, con ciertos sectores de la economía cuyos rasgos todavía siguen siendo un poco feudales, o en las mismas diferencias regionales que existen entre las diferentes regiones de Bolivia y las características que la sociedad toma en esas diferentes regiones. Esto a Zavaleta le servía un poco para pensar que toda esa complejidad que parecía como combinar y mezclar diferentes espacialidades y temporalidades que hacían de la sociedad boliviana un conjunto tan heterogéneo como ingobernable y que explica en algún modo la conflictividad y la imposibilidad de poner en pie un proyecto político de transformación. Rivera Cusicanqui invierte esa lectura y dice, en realidad todo esto que es un quilombo, toda esta heterogeneidad que nos caracteriza, tiene algo de valor en términos de su productividad política. Y hay que pensarla, en vez de en términos de un problema, en términos de una potencia. Entonces ella al concepto de lo abigarrado le opone este concepto de lo cheje, que es un concepto aymara, que básicamente significa gris jaspeado, es la definición de un color, lo cheje, ¿no? Que ella lo que dice es que a lo lejos, esta imagen es la misma, solo que una está más alejada y la otra tiene más zoom. Dice que es un color, el gris jaspeado, que se conforma por la combinación de pequeños puntos blancos y negros, que al verse conforman el color gris, pero que en realidad son diferentes unidades blancas y negras, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que básicamente hay que correrse, digamos, como de la disyuntiva de esa heterogeneidad pensada como problema y pensar que esa composición heterogénea de lo blanco y de lo negro mezclado en sí misma define otra cosa, pero no en términos de hibridación o de fusión o mezcla. Ella no está pensando como el blanco como tesis, el negro como antítesis y el gris como síntesis. No piensa en la superación de la diferencia entre lo blanco y negro, sino en la posibilidad de sostener esa heterogeneidad entre blanco y negro y que las dos cosas sean igual de válidas al mismo tiempo. Eso, porque en la medida, pensemos otra vez, volvamos como a este ordenamiento del conocimiento propio de la ciencia moderna, de ordenar las cosas en términos de dualidades, ¿no? O es esto o es lo otro, o es blanco o es negro. Cuando ella dice, corrámonos de ahí, habitemos esta frontera, no es blanco o negro, sino que es blanco y negro, y ver en todo caso qué es lo que esa heterogeneidad de sostener esas dos cosas al mismo tiempo resulta para reformular esa complejidad que es propia de la sociedad boliviana, que en vez de en un problema se transforme en una potencia.
en una productividad política para algo, ¿no? Por eso dice exorcizar el binarismo, reivindicar el mestizaje. Ahí esto va a tener como un debate sobre la idea de lo mestizo en términos de esto, como de reivindicación también de ese gris que es producto de esa combinación, pero esto no en términos como de superación, sino de su especificidad cualitativa y particular. De unión también. ¿Cómo? Como de unión también. No dejan de ser dos colores que al unirse generan oposición. Exacto, pero a la vez ella lo que dice es sí, la unión, pero también la desunión. ¿Por qué sería un problema? ¿Por qué sería un problema pensar el blanco y el negro al mismo tiempo? Como dos cosas distintas. ¿Cuál sería el problema de lo distinto ahí? En términos de esto, de por un lado no uniformizar, pero a la vez tampoco buscar que en la combinación de los opuestos o de los distintos pensemos que va a surgir una otra cosa. No tiene por qué surgir una otra cosa. En todo caso hay que sostener lo que existe. Sí, yo entiendo que en la línea de lo que venías planteando antes, engarzado con lo de colonial y con este pensamiento de organización según pares duales, y pensando también en ayudar, saber y poder, me parece que bueno, que ahí la idea de una y otra, una posibilidad y la otra va de la mano de qué lado queda el poder para legitimarla o no legitimarla. Pienso que quizás lo dice en esos términos y es así lo entiendo yo, pero lo que quería decir es que también me hace acordar a una discusión que en otro sentido se da en este salto entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Porque digo, también ahí lo que se genera es que puntos blancos y puntos negros forman una cualidad diferente, que es una discusión, por ejemplo, que yo, que soy psiquiatra, digo, en el término de pensar la cualidad de la conciencia, esto es decir, exorcizar el binarismo. Digo, bueno, nosotros estamos todos acostumbrados a ver en la tele animación que está generada con computadores que en realidad son pulsos de 0 y 1, digamos, pero eso forma una cualidad que en nuestra conciencia tiene una característica distinta, que eso es toda una discusión en términos de, bueno, la percepción de la realidad también. Digo, me hace acordar a eso, si bien creo yo que lo habla más en términos de puja de poderes, digamos, ella. Sí. Igual, a mí me hace acordar exactamente lo mismo. Yo no soy psiquiatra y hay muchas cosas que probablemente entendamos desde marcos distintos, pero yo cuando leía esto me acordaba sobre todo de una cosa que yo discutía al momento de hacer mi trabajo de campo en el Agudo Ávila. Yo había hecho un trabajo de revisión de historias clínicas y en muchas historias clínicas leía yo le decía un modismo. Y me dijeron, no, modismo no, expresión de la clínica, que es la del paciente sin conciencia de enfermedad. Yo, o sea, se me abrieron, o sea, y ahí hay como toda una pregunta. Vos hablabas de esto, ¿no? De lo cualitativamente distinto que puede surgir, o de la cualidad de la conciencia, dijiste en un momento. Porque además yo lo leí de pacientes, de historias clínicas de personas internadas con las cuales después yo tenía como algunos diálogos por habitar el hospital, por cruzármelos en otros espacios, y en general eran personas que me hablaban de su sufrimiento, de que eran incapaces de entender la realidad, de que tal cosa que les había pasado. O sea, yo no veía que ahí no hubiera conciencia de lo que estaba sucediendo, de que estaban hartos de estar en el hospital. O sea, estaban como bastante conscientes del lugar en donde estaban, de las imposibilidades que tenían para conseguir alguna de las cosas que estaban queriendo, que les dieran permiso, que pudieran hacer tal taller. Entonces como que a mí la revisión de estas lecturas un poco me hacía revisitar esa expresión en particular, cuando en realidad quizás esto como de
salirnos del lugar de si es blanco o negro, o de si es con conciencia o sin conciencia de la enfermedad o de aquello por lo cual están atravesando, que correrse, digamos, como de esa definición tajante de si es una cosa o la otra, no habilita otra pregunta, otra forma del diálogo, que no es despojarse del saber, porque a mí no me cabe duda que ahí la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, los discursos que intervengan y las diferentes disciplinas que estén convocadas a eso, tienen herramientas disciplinares para decir cosas sobre eso. Pero a la vez hay algo que pasa por asumir cierta incompletud en aquello que se puede decir, que no requiere, que no va tanto a bueno, lo que no podemos responder y entonces queda ahí, sino a que el sostener la pregunta o lo que no se puede responder derive, digamos, como en un ejercicio constante de búsqueda de otras respuestas posibles. Y que entonces no se ponga, no se afirma que no hay conciencia ahí, ¿no? Que la persona, yo le decía a la persona con la cual discutía esto en su momento en la U Ávila, que está parado desde su lógica. Y bueno, pero que esté parado desde su lógica no quiere decir que en todo caso es consciente de otras cosas. Sí, lo que se pone también, esto también pone a discutir esta posición, este planteo que vos haces, es la noción de enfermedad también. No solamente de la conciencia. ¿Qué decimos cuando decimos enfermedad? Tal cual, yo pensaba lo mismo que hice Vero, porque cuando vos me referías a eso, generalmente yo suelo utilizar, también soy médica psiquiatra, sin registro por ahí de situación. Porque me hace mucho ruido la palabra enfermedad, digamos, y porque también pienso esto que vos decís, que ahí obtura, no hay lugar a interpelar desde otros lugares, ¿no? Bueno, nada, eso como para acotar. Sí, en general, cuando se dice así es de situación de crisis, digamos, porque ¿de qué situación te estás refiriendo? Claro. Sin conciencia de situación, ¿cuál? Que está internado en el hospital, que está en una crisis, que, sí, porque eso que no se baña, ¿de qué situación estamos hablando? Me parece que hay que, en todo caso, o poder ser un poco más explícito. Sí, creo que es en el marco de una anamnesis o de un escrito que hace el profesional que interviene, que seguramente hay alguna cuestión delirante o algún desvío del juicio, entonces uno hace como un relato enmarcado en toda esa situación, pero sí, sería en una situación de crisis, entiendo. De fondo, para mí, yo lo relaciono con esto de que hablábamos de la producción del conocimiento de la ciencia moderna que afirma la verdad de las cosas. En este planteo, desde esta perspectiva, no hay una verdad de las cosas, porque hay muchas cosas, hay cosas que son contradictorias, diferentes, conviven, existen, y sostenerlo también implica todo un desafío, ¿no? Porque estamos estructurados también, o algunas personas, digamos, en esto, en lo dicotómico, lo consciente y lo inconsciente, ¿no? En que no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, salvo que soñemos las expresiones más inconscientes, pero las hay. ¿Cómo evitar eso? Para eso hay otras miradas también, que completan. Yo estoy de acuerdo con que es un modismo. Yo creo que sí, yo creo que es un hábito de escribir los exámenes de una determinada manera que en realidad hay que poder criticarlo y reformularlo, que no es una tarea sencilla reformular la psicopatología, digamos, que hay algunos autores, digamos, que vienen pensando cómo reformular lo que se ha dado en llamar la psicopatología descriptiva, porque, digamos, no hay que olvidar esto que vos decías, de que una de las lecturas posibles de por qué la psiquiatría es política es porque en realidad nace primero como una práctica y después intenta crear un saber, porque primero eran los médicos que iban a las instituciones por decisiones sociales y políticas, personas metidas ahí adentro, y bueno, después cuando empiezan a crear, estoy diciendo cosas que quizás todos sabemos, pero bueno, digo, se empieza a crear esta terminología en función del conocimiento de una época, digamos, y de los poderes de esa época. Parece que ahora en realidad se puede hablar en otros términos. Digo, ahora se habla mucho de atribución de significado, ¿no? Se empieza a desagregar eso.
porque en realidad la mayor parte de la mesa cuando se pone que no tiene conciencia de enfermedad porque no piensa lo mismo que el que evalúa. Vos no pensás que tenés que tomar la medicación, no tenés conciencia de enfermedad. En realidad sí, digamos, hay matices. A lo mejor la persona incluso sufre por lo que le pasa, pero cree que otra cosa es la que necesita, digamos. Pero bueno. A mí me pareció súper interesante la charla y cosas que yo no sabía, así que te agradezco. Tendré que leer algunas de estas corrientes de pensamiento que no conocía, pero sí lo que me parece más interesante, bueno, primero entiendo que hay como hay muchas categorías de pensamiento y no sé si todas son aplicables y si nos entendemos todos, porque probablemente todos estamos sesgados por algún tipo de discurso, ¿no? Entonces es que me parece que se pone de manifiesto el malentendido porque todos hablamos en distintas lenguas de algún modo, porque cada uno habla desde un discurso. Pero sí me interesó y me parecía como un punto que vos trajiste, digamos, cómo nace la psiquiatría, ¿no? Como un modo de gestionar y de organizar la sociedad, los cuerpos, bueno, algo de esto. Entonces se me ocurría que eso quizás es algo que todos podemos entender perfectamente, compartir, porque también acá aparece siempre rápidamente, yo soy psicóloga, entonces estoy como a salvo, digamos, de toda esta cuestión del discurso médico hegemónico, ¿no? Entonces todos empiezan a chapear con sus diplomas. Pero para no irnos para ese lado, pensaba en esto de que cómo subsiste, ¿no? Al día de hoy esto de cómo se gestiona y cómo se administra el sufrimiento. Y pensaba que es algo como muy práctico, no hace falta ir como tanto a los libros y pensar, digamos, cómo nosotros anteponemos muchas veces el criterio de camas. O sea, nosotros hablamos así, ¿por qué se interna alguien o no se interna? ¿Y por qué hay camas? ¿Por qué no hay camas? Eso ya me parece que es un ejemplo práctico de cómo eso conduce una intervención clínica, sin considerar a lo mejor tanto el nivel de sufrimiento o posibilidad de alguien, sino es un criterio, hay camas, no hay camas. Otro criterio también que solemos usar es el criterio que yo le llamo el de delivery de pizza, que es si es de Pellegrini para allá o de 27 para acá, ¿no? Entonces, ese también es un criterio, me parece que es interesante para ver cómo se administran las cuestiones del sufrimiento mental, de la salud mental, como lo queramos llamar, o de ese sujeto que está ahí adelante planteando lo que fuese que sea, una demanda, cualquier cosa, y cómo anteponemos muchas veces estos criterios que ubico también, que no es blanco o negro, digamos que a veces son límites muy concretos, pero cómo es a veces lo primero que sale, lo que comanda una decisión, digamos, del lado del que se supone que está ahí para recibir eso. Bueno, me parecía interesante porque digo, eso es algo que es una invariante. Entiendo al día de hoy que se supone que, ¿no? Sí. Que estaríamos en otra época. Yo les entiendo después, o sea, entiendo y acuerdo y pienso que empáticamente que desde ese lugar también, como dijo una persona muy importante en la política argentina hace unos años, en la vida hay que elegir. Entonces, a veces también hay que tomar decisiones, ¿no? Y o sea, está claro, digamos, que hay veces que es o una cosa o la otra, porque hay que decidir en términos de cómo intervenir. Con lo que se tiene. Con las posibilidades que hay, con las confrontaciones respecto de los discursos y de las cosmovisiones que cada uno trae respecto de su formación disciplinar, etcétera, etcétera. En todo caso, a mí me parece que estas propuestas así, de estas características, lo que permiten es un momento, así como se piensa la formación, un momento en el cual la discusión no es que tenemos que estar tomando una decisión sobre esto, sino abrir otras preguntas de qué es lo que se juega en esos momentos de decisiones. Para que a la hora de construir esas decisiones también aparezcan diferentes cuestiones o variables que quizás hagan a que los criterios se modifiquen un poco. Quizás la decisión termina siendo la misma por lo que hay a la mano, por lo que tenemos disponible, por lo que se puede hacer en un contexto determinado, pero no es lo mismo construir el problema de una manera o de la otra. Y después una breve aclaración también, porque no me quiero pelear con ninguna corporación. Cuando yo hablo de la medicina o del saber de la medicina como ciencia política o del discurso de la medicina,
Hablo en términos de medicalización, es decir, de un saber, de un discurso, de una cosmovisión que organiza la vida de las sociedades, pero que no es una cosa de médicos. No nos confundamos. Después que cada quien se haga cargo de la parte que le toca en este maravilloso mundo interdisciplinario que habitamos. Pero yo doy clases en la carrera de trabajo social y si ahí hay algo que les decimos del día uno, ustedes háganse cargo del lugar que ocupan en los procesos de medicalización de las sociedades. Y me parece que así, con todas las disciplinas que son convocadas al campo, ¿no? Que hay que hacer ahí una revisión crítica, eso es lo que les decía que propone Luciani Conde, una revisión crítica de nuestras matrices formativas para ver qué... Después, o sea, yo como politóloga me hago cargo de mis propios dilemas y preguntas sobre mi disciplina. Como aporte, estamos todos cortados. Como aporte, cuando vos citás a Castel, me parece que más de la gestión, habla justamente el libro de la gestión de los riesgos, de cómo sirvió ese saber para gestionar poblaciones y un poco la respuesta que se le da, y lo enlazo con el capacitismo, que celebro que también lo traigas acá, la respuesta que se han dado a ciertos cuerpos que no se ajustan a determinadas conductas, a determinados parámetros, cómo la respuesta ha sido una respuesta sanitaria vía pensar la objetividad y la neutralidad de una psiquiatría o de la medicina en discapacidad, etc. Y se ha separado, digamos, del resto de la población a esos cuerpos. Entonces, me parece que el desafío es poder pensar cómo cuidamos, acompañamos y sostenemos en la comunidad y no separando. Entonces, o lo que dicen los tanos, ¿no? Sostener la contradicción en los espacios públicos, sostener la contradicción, no separarla, aquello que no se ajusta a eso para lo que fue diseñado y pensado toda una organización política, social y económica. Eso ahí como aporte en relación también a la gestión, ¿no? de las poblaciones. Sí. Por ahí yo pensaba que en esto que vos traes acá, que aporta, no me acuerdo el nombre de la señora, pero pensaba en esto que dice Gigi, que es como apostarle ahí a un cambio de tipo lógico, que no es la contradicción, sino sostener desde la paradoja, digamos, desde las dos cosas a la vez. Sí, la paradoja, la tragedia, podemos decir, del pensamiento político, de eso solemos llamar tragedia, en el sentido de lo irresoluble, ¿no? Porque eso, en la medida de lo que se resuelva va a haber algo que va a quedar incompleto, pero bueno, en la vida hay que elegir. Sí, y es incómodo también, ¿no? Es incómodo, fundamentalmente, porque es mucho más cómodo situarse en certezas, digamos, respecto de lo que sabemos, las herramientas que tenemos, con lo que trabajamos, y sostener la contradicción, lo paradojal, y sí, es difícil y es incómodo. Sí, bueno. Igual yo creo que lo paradojal no se sostiene, es una posición desde donde uno se permite operar, digamos. La contradicción para mí sí, es como que te la tenés que bancar porque sabes que es propio del ser humano, digamos, pero me parece que lo paradójico tiene que ver con esto, con una posición desde donde mirar el mundo, digamos, ¿no? Que la complejidad no se puede, digamos, atravesar desde otro lugar que no sea desde la paradoja. Va a mí. Bueno, retomando. Igual acá esto lo puedo pasar rápido porque era el concepto de Sousa Santos que traje, no lo quería mencionar, pero bueno, lo pongo después de que, bueno, entré en crisis, lo dejé. Hay que robarle ese concepto y dejar de nombrarlo a él, digamos. Hay que, claro. Social. Tengo una compañera que es docente en una cátedra donde lo tiene en su plan de estudio y me decía, ¿qué hago? Bueno, hay que empezar a buscar otras lecturas. A ver cómo nos reapropiamos de ciertas conceptualizaciones y leemos otras cosas. Pero sí él tiene un concepto, una noción que es el del planteo, habla de la sociología de las ausencias, que me parecía que estaba bueno también para traer acá, que básicamente lo que quiere decir es que aquello que se plantea como no existente en realidad es producido como no existente y que hay que hacer, digamos, como una operación de volver a la sociología de las ausencias, una sociología de las presencias o de las existencias y volver a hacer aquello que a lo que se aparece como ausente, hacerlo emerger. Que tenía que ver un poco también con este debate en torno al modismo sobre el sin conciencia
en términos de lo que se presenta ahí como ausente, bueno, hay que hacer ahí, eso que aparece como ausente es producido como ausente desde la clínica, particularmente, específicamente. Entonces, bueno, activamente, esa era la palabra que quería decir, cómo darle una vuelta a eso, qué otra formulación es posible. Por último, para cerrar con esta parte de pensamiento decolonial, igual me fui al carajo con el tiempo, pero todo lo otro lo hago en un repaso súper rápido, solo para dejarles así como titulares. Del planteo de Leandro Luciani Conde, que les decía, este ensayo que busca, digamos, como enlazar salud mental y pensamiento decolonial, él lo que dice es que hay algo, digamos, que une salud mental con giro decolonial, que tiene que ver con que hay una asociación directa entre colonización y manicomio, básicamente, ¿no? Dice que básicamente el manicomio es la colonización del otro, la institución por excelencia en donde se constituye la colonización del otro y que entonces... La colonia de No había hecho ese juego de palabras, me parece bueno, lo voy a incorporar al PowerPoint para la próxima. Entonces esto, como que habla de un doble desafío que es compartido, que es por un lado descolonizar y desmanicomializar, inventa ahí un neologismo, una nueva palabra, habla de la necesidad de descolonializar la salud mental. Es buena para la colonia. Es buena, no la había visto. Che, bueno, un par de cosas sobre tanto de epistemologías feministas como de epistemologías críticas. Lo voy a hacer bien breve. Sobre epistemologías feministas, esto como otra vez recordar esta idea de las corrientes, por lo tanto esto no es la epistemología feminista, les voy a hablar de una o dos autoras que hacen algunos aportes en este sentido que para mí son valiosos, hay otras y además hay muchos debates internos con respecto a sus diferentes posturas, pero básicamente las epistemologías feministas también son más o menos de los años 80, 90 del siglo XX y parten de entender que esa organización a partir de pares duales que hace la ciencia moderna además tiene una característica particular que es sobresaliente, que configura y construye un saber que es fundamentalmente androcéntrico. Básicamente deja por fuera a la mitad de la población porque es un modelo de conocimiento que toma por sujeto del saber y por modelo de la ciencia al hombre, y al hombre blanco, heterosexual, normal, capaz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con conciencia de... Está muy bien. Entonces, bueno, imaginen que en la medida en que hay corrientes de pensamiento epistemológico que vienen, digamos, como a resituar a la mitad de la población que había quedado por fuera de la producción de lo que se tomaba por verdad hasta entonces, inevitablemente eso genera un cambio, una transformación del punto de partida de cuál es la pregunta posible por el conocimiento, por su objeto, por su sujeto, pero también desde la perspectiva misma de la cual se construye el saber. Y esto es, ahí en las epistemologías feministas podemos identificar corrientes de estudio que se ocupan por pensar el lugar de la mujer como sujeto en la ciencia. Cuando digo mujer, estoy pensando en identidades subalternizadas, vamos a decirlo así, porque aparte la perspectiva de la epistemología feminista no es una perspectiva mujeril, no importa lo que tienen para aportar la mujer en términos de sujeto-mujer a la ciencia, sino de aquello que fue ocultado, silenciado, subyugado, dominado históricamente en lo que se afirmó como verdadero en la ciencia, ¿no? Y ahí ya sabemos que son varios los sujetos. Bueno, esto, como las mujeres, los sujetos subalternizados como sujetos de la ciencia, y ahí hay autoras que mencionan fundamentalmente lo que tiene que ver con estudios de historia de las mujeres, a las mujeres como objeto de la ciencia, y se hace todo como un repaso crítico respecto del lugar de la medicina en la construcción del cuerpo de la mujer y en la dominación del cuerpo de las mujeres.
y después una corriente de producciones que se van a detener en pensar qué significa una perspectiva feminista en el hacer científico, ¿no? Una perspectiva de género en la pregunta por el conocimiento. Y ahí es básicamente donde me quiero detener, porque creo que es eso lo que aporta a repensar el objeto de salud mental, ¿no? Pensarlo en una clave feminista en términos de cuál es el lugar del sujeto que conoce para construir saber, conocimiento respecto de su objeto de intervención, que es otro sujeto, ¿no? Y ahí básicamente voy. Digo una cosa muy, muy breve, porque aparte esta señora está diciendo muchas cosas en la contemporaneidad y dice cosas maravillosas que yo no entiendo ni en un 10%, así que por eso la voy a pasar así como lo más rápido que pueda, pero sí se las recomiendo para leer porque te hace crujir todo en su escritura, que es Donna Haraway, norteamericana. Ella es bióloga y hace filosofía de la ciencia y es como una de las referentas en epistemología feminista. Tiene su libro más famoso, se llama Manifiesto Cyborg, porque básicamente es una filósofa que va a proponer el reemplazo de la categoría de sujeto por la de cyborg, para pensar nuestras configuraciones subjetivas como en un nuevo... Por eso yo digo como que está más allá, o sea, yo todavía no llegué a esa dimensión de inteligibilidad como para entender del todo la complejidad de su planteo, pero sí me interesaba... Perdón la ignorancia, pero no sé qué es cyborg. Ya dice que los sujetos que somos hoy somos una combinación entre lo que la naturaleza dispone, lo que se construye socialmente de nosotros, nosotras, la inclusión de la tecnología en nuestras vidas, hace como borra las... Sí, pero la palabra esa... La palabra cyborg, claro. Sí, cyborg. Sí, cyborg. Sí, cyborg. Sí, es como robot. Es como una mezcla de humano y máquina. Robocop. Sí. Es como una mezcla entre humano y máquina. Y ella ahí va a borrar frontera entre lo humano y lo animal. O sea, básicamente hace estallar todo. Propone una cosa ahí muy... que sobre me voy a meter en una cosa que capaz es medio polémica y barra peligrosa porque no la tengo muy leída, pero sí sé que hay estudios que hacen uso de la categoría de cyborg para pensar la incorporación del psicofármaco en personas con padecimientos subjetivos. Para no, digamos, como quedarnos en esa dicotomía entre el rechazo a la medicación basado en una perspectiva del padecimiento X, a el hacer que todo sujeto con padecimiento sea medicado o tenga, digamos, como una prescripción médica. Hay ahí estudios que dicen, bueno, la incorporación del psicofármaco en la medida en que hace posible el estar en el mundo de ciertas personas, como en algún punto ahí hay la emergencia de un sujeto nuevo, al que ella le dice cyborg. Tómelo con pinzas. Si se puede borrar de la grabación esta parte. Porque es medio polémico. Pero sí, es para investigarlo. Igual no sé, o sea, dije que iba a pasar rápido y me detuve a decir cosas que no quería decir de Haraway. Porque... Aparte que queda como esto en la o matando al hijo. Nadie ve jóvenes titanes en acción. Trending topic. Bueno. Es un dibujito que no hay que dejarlo. No es Igual lo que quiero decir es, este concepto de cyborg, Haraway lo propone ya en los 80, 90, o sea, no tiene que ver con los debates mega actuales sobre inteligencia artificial y toda esa cosa que es mucho más contemporánea de nosotros. Ya tiene unos años este concepto
está bueno ahí para profundizar sobre eso. Pero bueno, el asunto es que Haraway lo que va a decir es que hay en esta idea de cuál es la perspectiva de género, de qué manera se puede hacer ciencia feminista, va a discutir con la idea de objetividad y neutralidad valorativa de la ciencia moderna tradicional, sin renunciar a la posibilidad de generar conocimiento objetivo, válido. Entonces ella va a hablar, digamos, propone un concepto de objetividad situada o objetividad encarnada que tiene que ver con una perspectiva muy incorporada ya por las feministas, por cómo pensamos, digamos, como nuestra implicación política en los procesos que protagonizamos y de los cuales formamos parte, que es básicamente no pararnos, sino sentirnos que estamos por fuera de aquello que se constituye como nuestro objeto de conocimiento, ¿no? Y que nuestro objeto de conocimiento nos moldea en tantos sujetos y que nosotras moldeamos a nuestros objetos en la medida en que establecemos un vínculo con eso, ¿no? Es como pensar el propio atravesamiento del proceso de conocimiento en el camino del conocer, de afirmar la verdad sobre las cosas, sin renunciar a que se pueden decir cosas objetivamente válidas, ciertas y comprobables científicamente, asumiendo ese lugar de parcialidad, el lugar que ocupamos en la producción del saber, ¿no? Esa es básicamente la idea como fuerte que propone Haraway para discutir con el modelo de ciencia tradicional, moderno, históricamente consolidado. Y entonces también me parece que esta misma pregunta sobre esta afirmación sobre la idea de que conocer es asumir que formo parte de aquello que conozco y que no me puedo parar por fuera de mi objeto, también motiva para mí, desde mi perspectiva, en esta búsqueda de traducciones entre los aportes de estas autoras y las preguntas en salud mental, evocar un pensamiento en las fronteras que tiene que ver con, de algún lado, estimular la pregunta sobre el sufrimiento subjetivo en sí mismo, digamos, ¿no? Si es biológico, si es construido, si es social, si es biopsicosocial, así como lo define la ley de salud mental, qué pasa, digamos, como en esa identificación de las diferentes dimensiones que entran a jugar para la definición de nuestros objetos, ¿no? Como que para no pensar, digamos, que es la suma separada de esas cosas, sino lo que cualitativamente se constituye de manera distinta cuando esas diferentes dimensiones entran a jugar. Eso por un lado. Y después por el otro, y acá sí quiero ser lo más breve posible, aunque creo que me voy a meter en otra polémica. Vos decime, Dani, cómo estamos de tiempo. Ya termino con esto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos estar un rato más? ¿10 minutos más? ¿Sí? ¿No? Bueno, intento que sean 10 minutos. Otro concepto, digamos, del que nos proveen las epistemologías feministas es el concepto de interseccionalidad de las opresiones, ¿no? Que es un concepto ya bastante extendido en términos de la productividad que tiene para pensar justamente esto que les decía recién, cómo las diferentes dimensiones que entran a jugar en la definición de un objeto se combinan o se articulan entre sí para dar lugar a algo que es cualitativamente otra cosa. El concepto de interseccionalidad es un concepto que lo acuña así una intelectual norteamericana, negra, en los años 80, 90, pero que en realidad las feministas dicen que es un concepto que ya existía en los feminismos antes de tener ese nombre y de ser acuñado como tal en la academia, digamos. Que un poco nace al calor de la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos en la segunda oleada de los feminismos de los 60, 70, ante la necesidad de hacer emerger un sujeto distinto
que era el de la mujer negra, la mujer de color, ¿no? Que no era lo mismo que la mujer blanca y tampoco era lo mismo que el hombre negro, ¿no? Como un sujeto que el no hacer enunciado de esa manera quedaba oculto en el discurso. Y hay algo ahí de lo que opera en ese activismo que hace que ese sujeto emerja como tal al ser enunciado de esa forma. Y eso es un poco lo que intenta mostrar la categoría de interseccionalidad, ¿no? Como no tanto la acumulación de diferentes cosas que entran en la definición de un sujeto, sino, no en términos acumulativos de sumar y de un ordenamiento jerarquizado entre aquello que nos caracteriza. Digo, si soy mujer, si soy blanca, si soy vieja o joven, o si mi profesión o dónde trabajo, etcétera, qué es lo que más me define de todo eso, sino la articulación de todo eso hace que yo emerja como tal, digamos, en mi singularidad. En mi singularidad, no en términos de individualidad, ¿no? Claro, en términos de sujeto, exacto. Entonces... la teoría de los discursos de Verón, el sujeto como un punto de procesamiento de múltiples discursos. Bueno, sí, y acá, pero el feminismo de color en particular lo va a pensar en términos de la articulación o de la intersección de dimensiones que operan en términos opresivos. O sea, que explican una forma de dominación que es particular. Las mujeres negras sufren una dominación que es particular, porque es por mujeres y es por negras. Y no es la suma de esas dos cosas, es algo que es cualitativamente distinto, porque es distinta a la dominación que sufren las mujeres blancas y es distinta a la dominación que pesa sobre los varones negros. Hay algo ahí que es distinto. Entonces, ahí a mí me parece que ese concepto de interseccionalidad puede ser productivo políticamente para pensar las configuraciones del sujeto en salud mental que hoy requiere atención, intervención, cuidado, asistencia en los dispositivos de salud mental. Yo lo pienso fundamentalmente con respecto a un punto que yo sé que es muy conflictivo y muy álgido en este momento en particular, que son las personas que hoy requieren atención en salud mental y que tienen, no solamente, sino también que tienen causas penales abiertas. Muchas veces tienen todo eso. Entonces, ¿cómo se articula ahí? Sufrimiento subjetivo, con pobreza, con marginalidad, con consumo, con delito, o sea, todo aquello que hoy cifra una forma particular de sufrir de un conjunto de la población bien particular. Y que eso no hace a la suma, o sea, ¿qué es más importante? Si cometió un delito, si consume desde chico y ya está frito, si eso se manifiesta en términos de una patología, de una psicopatología, si es, o sea, no sé si el debate está ahí o si en realidad que la articulación de todo eso hace que emerja una nueva demanda. Sí. Y eso hoy, para mí, es lo que está haciendo estallar los dispositivos en esta cuestión como bien particular, porque hay algo, y con esto termino porque ya sé que ahora se va a venir todo lo que pueden compartir, porque es el espacio para eso. Que para mí hay algo ahí que está resultando como muy problemático en términos de que pareciera que hay como una intención de hacer que los sujetos se amolden a las instituciones que hoy tenemos a disposición para dar respuesta a los problemas, que lo contrario. Y ahí para mí hay esta idea de las epistemologías feministas y de la categoría de interseccionalidad que puede asistir a intentar empezar a pensar esa otra manera, sin desentenderme de las conflictividades institucionales múltiples que esto tiene, porque después hay que tomar decisiones en términos de lo que significa la presencia policial en las instituciones de salud, de los códigos de intercambio y de diálogo que cambian. Pero yo me acuerdo, y con esto sí ya termino, cuando yo hacía el trabajo de campo acá en el Agudo Ávila, había una persona trabajadora del hospital que me decía: los psiquiátricos puros, los pacientes psiquiátricos puros, esos ya no los vemos más. Ahora tenemos otra cosa. Y que se juega mucho después en las decisiones de internación y en las evaluaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Como
Sí, yo justo iba a decirte algo en ese sentido, ¿no? Porque eso está muy en la jerga, ¿no? Los psiquiátricos, los pacientes con cuadros psiquiátricos puros no existen. Primero, como si alguna vez hubieran existido los cuadros psiquiátricos puros, porque eso también es otro pensamiento, digamos, que está acuñado al influjo de un momento particular del paradigma en el cual de la psiquiatría que intentó legitimarse con la idea de que existían enfermedades mentales, digamos, ¿no? Entonces eso fue un momento particular de la psiquiatría en donde entre fines del siglo XIX, principalmente principios del siglo XX, empezó como porque justo se conoció el trastorno mental que producía la sífilis, digamos, y se empezó con la idea de que quizás si uno definía enfermedades mentales iba a encontrar la etiología, iba a poder tratarlas. Se armó toda una nosografía y ahí un poco aparece ese paradigma, ¿no?, de las enfermedades mentales, que después a la actualidad aún se discute. Digo, ¿por qué hay una discusión de si existen categorías diagnósticas o si existen dimensiones sintomáticas? Y uno en realidad no puede ubicar a una persona en una categoría diagnóstica. En realidad, al interior de la psiquiatría existe esa discusión. Pero bueno, lo que prima es la visión categorial por un montón de razones. Pero bueno, eso, no sé si alguna vez existieron los cuadros puros, pero a lo que se refiere es, por ejemplo, al problema del consumo de la sustancia, ¿no? Pero en realidad tampoco existían en el momento en que se definieron las enfermedades, no existían los cuadros tratados con psicofármacos, digamos. Y existían los cuadros definidos tal y como estaban al interior de las instituciones de los asilos, digamos. No en estas configuraciones, por eso nada es puro, digamos. Es situado siempre en un determinado contexto, pero ahora a mí me parece que esa dificultad muchas veces era zanjada diciendo, bueno, acá no. El problema, nosotros, esto que vos traes, Agustina, me parece que sintetiza discusiones cotidianas. Yo terminaba de decir esto y pensaba, el gran problema que tenemos es nuestra propia capacidad de afrontar la no certeza respecto porque ahí lo que se ve interrogado es nuestra capacidad de saber sobre lo que nos toca intervenir, y es el desafío que nos impone esa situación, y ante eso lo primero que planteamos es no, acá no, porque no sabemos cómo hacer con eso, ¿no? Me venía una vez que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Hay algo de eso que se nos pone en juego y que rápidamente nos lleva a limitar nuestra intervención diciendo acá no, porque lo que creo que no podemos por las propias dificultades, creo que todo el tiempo intentamos, digamos, pero hay algo de que necesitamos poder flexibilizar nuestra capacidad de indagar sobre cómo podría ser una posibilidad para generar creo que las instituciones tienen que ser otras, como las posibilidades de intervención tienen que ser otras, tenemos que crearlas, armarlas, pensarlas, permitiéndonos decir, bueno, con este modelo no podemos seguir dando respuesta a este nuevo sujeto, digamos, que hoy nos interpela en la demanda cotidiana de asistencia. Hay algo de eso que todo el tiempo aparece en lo particular de y de cualquiera de las otras instituciones más cercanas, más lejanas. Me parece que hay algo de eso que hoy creo que frente al temor respondemos muchas veces en la desatención, producto de la propia límite de capacidad interventiva, producto del desconocimiento de lo que es esto. Nos encontramos con un sujeto que no es más el psicótico clásico, que con el que se supone sabíamos lo que teníamos que hacer. Digo, porque también había preguntas respecto de eso, ¿no? Pero algo que nos enfrenta con esa dificultad. También la costumbre a veces siempre se manejó esto de esta manera, entonces si sirvió para este tipo de pacientes o usuarios, va a servir para todos. O sea, como que muchas veces se puede llegar a cometer ese error de generalizar
sin darse cuenta lo individual, más allá de la base que sea la misma, de cada persona, de la vivencia, de cómo percibe las cosas, de cómo siente las cosas, de lo que pasó en el día, de lo que pasó hace 2 semanas o hace 20 años, ¿sí? Entonces, ese también, digo que muchas veces se comete ese error. No es fácil. Y además me parece que también estamos poco acostumbradas a pensar como la intervención o las producciones de padecimiento por fuera de la disciplina y de las instituciones de salud. ¿Cómo hacemos jugar, digamos, otros saberes y otra producción de cuidado, de atención que va por fuera de lo estatal, que va por fuera de las instituciones de salud y que a lo mejor tiene que ver con cosas que no compartimos, digo, algo de la espiritualidad, de la religión, de lo que pasa en los barrios, en los lugares? ¿Cómo se sostiene la gente? Más allá del centro de salud en que trabajamos, más allá del manicomio, más allá de otras instituciones. ¿Qué modos también de sobrevivir y de vivir encuentran las personas? Que no somos solamente desde la psicología, digamos. Y eso, ¿cómo lo integramos ahí a un proyecto de transformación del modo de vivir, de sanar, de aliviar un poco el sufrimiento? Porque la producción de eso es tan multifacética y dimensional que no lo podemos solamente responder desde el saber disciplinar o desde las instituciones. Es como ahí se abre todo otro campo. Para mí, varias cosas me hiciste pensar, me hizo pensar también todo el debate. Puntualmente en donde estamos con algunas compañeras, incluso acá presentes, estamos armando una institución nueva donde estamos intentando al menos repensar, digamos, criterios de lo que es una crisis, lo que es la ocupación de una cama, lo que es la complejidad en salud mental. Y eso nos esforzamos cada día en poder volver a precisarlo, digamos, porque además nos toca la responsabilidad de insertarnos en una red de servicios que ya existe y poder situarnos con claridad ante esa red de servicio respecto de cuál es la atención, digamos, que podemos brindar allí. Ahí estamos, digamos, en esa... Es difícil, ¿no? Porque cuando decimos, por ejemplo, ¿qué atienden ustedes? Entonces decimos, bueno, la complejidad en salud mental. ¿Y qué es la complejidad en salud mental? Entonces, bueno, vamos construyendo algunos indicadores de eso, digamos, ¿no? Cuando pensaba recién, vos situabas el sujeto con padecimiento subjetivo, que además tiene una medida penal, digamos, si se configura, la pregunta por si se configura algo nuevo allí, digamos, como modo de sufrimiento, como modo de estar, ¿no? Como modo de estar en este mundo, y qué tenemos que hacer nosotros para poder, bueno, hacer algo para aliviar ese sufrimiento, para alojarlo. Y digo, las instituciones en general que tenemos están armadas, acomodadas, y nuestros criterios diagnósticos y nuestros modos de atender, nuestras condiciones, están bastante atrás de la complejidad en la que hoy nos enfrentamos. Yo creo que fundamentalmente, estemos donde estemos, hay una enorme responsabilidad de pensar en esa complejidad, de repensar, de pensar, te diría todo, digamos, ¿no? Cómo entender la psicopatología, cómo juega lo social a la configuración de eso, qué instituciones tenemos y qué deberíamos construir para... y todo, y qué noción de crisis, me parece que es un momento muy difícil, es un momento social muy complejo, y me parece que hay que disponerse, digamos, hay que disponerse a esto, ¿no? A abrir un poco más la cabeza y poder pensar en esta complejidad actual que tenemos, y que algunas categorías servirán y que otras no nos sirven más, digamos, ¿no? Y pensar la historicidad de las categorías, digamos, sobre todo con lo que... O sea, no vienen de la nada, digamos, las categorías, las herramientas, los posicionamientos epistemológicos desde donde intervenimos, hay que pensar su historicidad.
Pero bueno, me parece, a mí me hizo pensar un montón de cosas, tengo todo muy desordenado, pero me parece que eso, tengo esta conclusión, ¿no? Que tenemos una responsabilidad de hacer un esfuerzo y de situarnos en estar a la altura de la complejidad a la que nos vemos metidas, digamos, ¿no? Yo no puedo hacer una síntesis. Además de que me quedaron algunas cosas por fuera, fundamentalmente de algunas cosas que quería decir respecto de la injusticia epistemológica en salud mental. Continuará. Podemos hacer un continuará. No, esto de algunas corrientes de epistemología crítica que hoy están pensando en una forma de injusticia en particular que se manifiesta en la medida en que hay sujetos que son sustraídos de su capacidad de afirmar cosas que sean ciertas respecto de su vida y de su experiencia, ¿no? Y que me parece que eso tiene un peso para pensar ahí la pregunta del sujeto en salud mental, que puede ser un aporte cualitativo interesante, pero si quieren la podemos dejar. Podemos hacer una segunda, programar, dejar pasar un tiempo. Y ahí hacer también como un cierre. Leer. Claro, al menos intentar tener como una síntesis de algunas propuestas, de cómo eso, como resituar una pregunta que para mí es en clave de derechos sobre la intervención en salud mental, que atraviesa los dispositivos más allá de las diferentes espacios de la red. Pero bueno, eso, no sé. Sí. Que cante un poco todo esto. Sí, es un montón de información. Después te puedo pasar para que compartas como las lecturas bibliográficas que tomé como referencia, porque si alguno quiere ahí también investigar todo, está disponible online. Así que se puede buscar. A lo mejor esto, bueno, ya habrán visto que queda después, está acá grabado, lo subiremos a la biblioteca y después supongo que quedará como un video de YouTube con algunas fotos que sacó Juan en el... bueno, gracias Agustina, gracias a...